Y ahora vamos al último café, vamos a invitar a nuestros amigos que nos ayudan a entender un poco distintos temas. En este caso, hablar un poquito de inflación también. De la inflación, sí, pero sobre todo un posteo que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, citando al gobierno de Biden para dar cuenta del aumento de precios. Sabemos que en Estados Unidos ha aumentado la inflación, obviamente lejos de la Argentina. Es distinto también el país y cómo se manejan allá, pero habló la portavoz del gobierno de Biden, y ella citó ese texto, esa entrevista, para explicar también qué es lo que estaba pasando acá, sobre todo con el aumento de los precios de la carne. Vamos a charlar sobre esto con Daniel Montoya, que es politólogo, y Jeremías Biglia, comunicador social, analista político. Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Mercedes, Mariano. Jeremías, un gusto verlos en este encuentro de fin de año. Un placer también. Bueno, la portavoz estadounidense dijo que la suba de precios se debe a lo que se podía llamar codicia corporativa. Y ese fragmento es lo que ella, la vicepresidenta Cristina, citó para explicar qué es lo que pasa acá. Bueno, Cristina, siempre hay ciertos colectivos que la dejan bien y ella siempre se sube. La verdad es que, digo, más allá que esto es música para los oídos de ciertos espacios políticos acá en Argentina, puntualmente el oficialismo y el grupo que reporta a Cristina, la verdad es que, hay dos variables que se mueven a contramano a nivel mundial, generalmente, que son las tasas de interés que fija la Reserva Federal en Estados Unidos y los precios de los commodities, de los bienes y todos, en general todos los alimentos. Y hemos visto estos últimos años, sobre todo con todo lo que fueron los grandes paquetes de asistencia del COVID, como el gobierno americano, los gobiernos de todos los países desarrollados, largaron un montón de dinero a la calle y, por supuesto, el costo del dinero, prácticamente hoy la tasa de interés que tiene la Reserva Federal en este momento está cercana a cero. Entonces, hay una variable que se mueve a contramano de eso, que son los precios de los alimentos. O sea, y de los commodities en general. Vemos, por ejemplo, en este momento el oro está teniendo un precio más o menos de unos $1.800 y todos los alimentos se han apreciado mucho. Son como dos variables que se mueven a contramano. Cuando el dinero está barato, los commodities están caros y eso favorece mucho a países como la Argentina. Ahora, esto es un fenómeno que le está ocurriendo a todos. Hace un mes atrás hablamos, yo estaba en Paraguay en ese momento y estaba volando el precio de la carne. En el caso de la carne está operando esta lógica que tiene que ver con un mercado financiero deprimido, el costo del dinero por el suelo y los commodities que se aprecian. Pero después, puntualmente, con la carne, lo que le está ocurriendo a Argentina puntualmente, lo toca a Estados Unidos, a todos los países en general, es este tema de Oriente y de China en particular, que demanda carne en cantidades prácticamente ilimitadas. Inclusive en Argentina lo que está ocurriendo, en otro momento el mercado de la carne a los paraguayos también le está ocurriendo, a los uruguayos igual, que los chinos demandan hasta los huesos de la carne, y otro mercado también que antes no existía, que era el de las vacas viejas o vacas de más de 5 años digamos de edad, que prácticamente no se comían acá localmente y no las demandaba nadie afuera. Bueno, los chinos comen vacas viejas, comen huesos, demandan todo. Entonces eso ha traccionado y ha llevado los precios de la carne a las nubes, más allá por eso de los tintes que le pone Cristina siempre, encuadrando en ese relato como contestatario revolucionario en contra siempre de los grupos concentrados. Más allá de esto están operando estas lógicas y no tiene que ver, o sea, los empresarios en todos lados obviamente que buscan, tienen una lógica de buscar ganar más dinero, pero puntualmente están ocurriendo estas cosas. No es que los empresarios hoy se han vuelto más codiciosos que en otras épocas, simplemente lo que está ocurriendo es eso, mercados financieros deprimidos y después los chinos y otros países de Oriente que absorben y traccionan los precios porque comen prácticamente todo lo que hay a disposición. Jeremías, la codicia empresarial, yo creo que coincido ahí con lo que recién estaba narrando justamente Daniel, ¿no? Obviamente son empresarios, intentan ganar plata. Ahora, simplificarla a la inflación parecía mucho, ¿no?
Sí, en realidad hay un error muy grande de concepto. Por supuesto que esto siempre ha sido una constante en el kirchnerismo, ¿no? En entenderlo como una lógica de construcción de poder y una lógica de construcción de relato, ¿no? Normalmente, casi toda la orientación de lo que podemos decir los populismos del siglo XXI han utilizado esta lógica, ¿no? de un nosotros y un ellos, y a partir de explicar esas inconsistencias internas que existían en el propio fracaso. Sí, pero tampoco queda claro quiénes son ellos, Jeremías, discúlpame. Sí, digamos, en este caso los grupos concentrados, etcétera, etcétera. Claro, pero lo que yo quería ir que después tenés de concepto. Después tenés el productor, ¿no? Tenés el productor. Exactamente, digamos, exactamente. ¿No? Bueno, para llegar al final es justamente eso, ¿no? Tenemos este error de concepto, primero entre no tener bien en claro la diferencia entre inflación y monopolios, ¿no? El monopolio lo que hace es poner, por ser posición dominante en un mercado, un precio alto. Lo que es la inflación, el aumento sostenido de todos los productos de la economía. Y lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sufriendo la Argentina, es justamente un proceso inflacionario, producto del año sostenido de déficit fiscal que viene teniendo. Recordemos que el año pasado tuvimos un déficit casi del 7%. Este año, con el ajuste de tarifas, como así también de los salarios en el sector público, vamos a llegar a tener un déficit primario de un poquito menos del 4%, pero creo que la gran diferencia es esta, ¿no? De confundir inflación con confundir lo que es una situación de monopolio. Y sobre todo en un contexto donde un gobierno sigue, eso hay que reconocer, el único mecanismo que tuvo como posibilidad de combatir para cubrir ese déficit fiscal, a raíz de la crisis de la deuda, termina siendo la emisión monetaria. Pero bueno, yo creo que está más que claro lo que es la estrategia de construcción de poder y construcción de política, que en cierta forma es para explicar el fracaso propio, se utiliza este tipo de estrategia, ¿no? de generar un adversario externo y nos dirigimos hacia políticas que, como vos bien decías, Mariano, que era lo que yo quería concluir, es que no terminen ni perjudicando al consumidor, porque está más que claro que para sostener la inflación no funciona, y por supuesto que a los productores tampoco, porque si algo que sucedió a partir de la cierre de las exportaciones fue que la estimulación al engorde o a seguir produciendo más cabezas por parte de los productores no fue la mejor, ¿no? Sí. Muy bien. El tema, simplemente una acotación, digamos, ¿no? Qué errado, discúlpame, Daniel. No. Sí, digo, qué errado se estaría pensar, digamos, en una concentración, por ejemplo, en el mercado de la carne en muy pocas manos. Porque eso, cuando vemos que la producción está distribuida, obviamente con pequeños productores, después habrá más grandes, habrá más chicos, pero que está distribuida en todo el país, en todo el sector productivo. Digamos, no podés generalizar que está en pocas manos la producción de carne cuando la podés ver recorriendo el país, ¿no? Yo digo, a ver, un poco con lo que estaban comentando recién, si hay algo que caracteriza a este gobierno es el tema, mucho relato, mucha bandera simbólica y poco delivery. Digo, ya que estamos viviendo estos tiempos, todas estas cadenas Rappi, Globo, bueno, hay algo que no tiene este gobierno que es delivery. O sea, se viven levantando temas. Por ejemplo, si uno dice, miren, detrás de estos aumentos de la carne, la gente va a la carnicería y ve que los precios 20, 30% más, obviamente que estas son cosas que suenan muy bien a los oídos de la gente. Recién estaban comentando en el bloque anterior el tema del traslado de la capital. Sí. Ayer Alberto dijo, no, tenemos que ver el tema de la composición de la Corte. O sea, es como que es un gobierno que todos los días levanta bandera, que si uno les escucha, por ejemplo, el tema de la Corte Suprema. La justicia es una de las tres instituciones con peor imagen en la Argentina. Entonces, o el tema por ejemplo, de la inflación es una preocupación número uno. El tema del traslado de la capital es un tema muy apreciado en el interior. Claro que es como que el gobierno sistemáticamente levanta banderas sobre temas, pero sin ningún delivery. Ese es el problema que tiene. Es un gobierno de enunciados de chamullo, digamos, para hablar mal y pronto. Daniel, Jeremías, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Un abrazo. Que tengan buena semana. Igualmente, buena semana para los dos. Chau.